7 de agosto de 1819 es una fecha importante en la historia de Colombia, pues se conmemora la Batalla de Boyacá, un evento crucial en la lucha por la independencia del país. Sin embargo, antes de esa fecha histórica, Colombia estaba bajo el dominio español y había estado luchando por su libertad desde principios del siglo XIX. En 1810 se formó la Junta Suprema de Gobierno en Bogotá, que buscaba gobernar el territorio de manera autónoma. Sin embargo, este intento fue reprimido por las fuerzas españolas. Antes de la batalla de Boyacá, podemos situarla, podemos denominarla que la batalla de Boyacá hace parte del proceso independentista que se inicia con el grito de independencia del 20 de julio de 1810. Venía pues un proceso bastante significativo porque a raíz del grito de independencia, pues los criollos y toda esta región de América quería pues buscar la independencia, ¿sí? Inicialmente querían buscar una representación en España ante la corona española. Al no dársele, o las plazas que se le ofrecían a los criollos eran muy poquitas, pues buscan separarse de la corona española y crear su propio territorio, sus propias leyes, su propia visión. Entonces, a partir de eso inicia ese proceso, digamos lo que duró bastante tiempo, ese proceso independentista, desarrollándose aspectos de tipo político, militar, porque ahí podemos ver cómo cuando se crea la Junta de Gobierno, que es a partir de 1810, que busca consolidar la independencia en ese momento, también se genera la creación de un cuerpo militar liderado por Antonio Baraña. Antonio Baraya y Ricaurte fue uno de los tantos próceres de la independencia de Colombia. En 1810 tomó partido por los federalistas y se rebeló contra el centralista Antonio Nariño, siendo artífice de la primera victoria federalista. Finalmente fue derrotado y murió fusilado, por orden del gobierno español durante el régimen del terror por allá en 1816, cuando el país se debatía entre el llamado federalismo y el centralismo. Entonces el debate se da entre centralistas y federalistas. Hay que recordar que en ese momento en el mundo había imperante dos modelos o dos revoluciones referentes, que era la Revolución Norteamericana de 1776 con el modelo federalista y la República Francesa con la Revolución Francesa. Entonces habían ciertas influencias políticas que daban a que cada uno de los representantes criollos de estas personas que habían liderado estas revoluciones pues propiciaran, digamos, un modelo indicado. Entonces ese enfrentamiento genera lo que nosotros llamamos popularmente, se llama la patria boba. La patria boba es uno de los momentos con mayor controversia en la historia del país, ya que varios puntos de vista sugieren que hubo una incapacidad de liderazgo o falta de capital humano, lo cual se usaba de manera polémica en la disputa política, enmarcado en una caricatura del pasado que refleja lo acontecido, lo cual trajo un desgaste tanto en tropas como en líderes del proceso independentista que aprovechó muy bien la corona española. Y al haber ese desgaste, pues viene algo que no se tenía previsto, la reconquista española. España volvería otra vez a recuperar los territorios que había perdido y se le comisiona a la corona española, comisiona al general Pablo Murillo como el que debe ser el artífice de recuperar ese terreno perdido. Desafortunadamente ahí caen patriotas fusilados porque van a ser vistos como traidores, como colaboradores, entre ellos Policarpa Salabarrieta, Camilo Torres, el coronel Francisco José Caldas, el sabio Caldas. Y es que ha sido un proceso que se llevó una gran cantidad de líderes que fueron fundamentales para nuestra libertad y que hoy en día homenajeamos escribiendo con tinte de gloria sus nombres en los anaqueles de nuestra historia. Entonces tenemos ahí, son fusilados, perdemos una gran generación ahí, son fusilados, pero eso también va generando en el artífice Bolívar, Santander, la necesidad de generar un ejército que permita articular y genere una respuesta a este ejército pues, poderoso que era el ejército realista. Acuérdese que pues, era un ejército que venía de un proceso, era un ejército imperial de siglos, que ha sido formado en varias guerras. Un ejército que fue conformado por hombres recios, con hambre de libertad y amor por la naciente república, pero que no contaba con la preparación adecuada para enfrentar al poderoso ejército realista, que tenía una amplia experiencia en el campo de batalla y que enfrentarían en más de una oportunidad antes de la sonada batalla del puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819.
Entonces hay que ubicarnos allí. Entonces Bolívar comienza a estudiar la estrategia. No va a comenzar por Venezuela porque sabe que en Venezuela el ejército realista está fortalecido. Entonces va a comenzar la campaña libertadora por la Nueva Granada. Entonces inicia en Venezuela, de la estrategia, y en ese trasegar de la campaña libertadora llega a Casanare, llega a Tame, donde hay que también tener esto en cuenta. Santander había salido un momento del ejército porque Bolívar le dice: oiga, Santander, hay que reorganizar el ejército, hay que prepararlo porque vamos a llegar a la Nueva Granada y allá pues vamos a encontrarnos con un ejército realista organizado. Entonces le comisiona a Santander reorganizar el ejército, coge a las guerrillas de Casanare, coge la caballería, la organiza, digamos los lanceros, llamémoslo así, que eran las personas expertas en el manejo de la lanza, en el manejo del caballo, ¿sí? Y para ser incorporados dentro de la organización del Ejército Libertador. Luego en Socha, ya llegan a Socha, también van a tener una serie de encuentros, y es en Socha pues donde ellos se van a reorganizar nuevamente porque prácticamente llegaron casi con un ejército reducido en muchos aspectos. Así es, un ejército debilitado por las inclemencias del clima del páramo de Pisba, por las batallas mencionadas por el capitán Arango y por la falta de personal que el general Simón Bolívar reclutaría para enfrentar la batalla que daría el nacimiento a la caballería del Ejército Nacional y que sería una de las más recordadas en la historia independentista de Colombia.